Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Vamos a hablar hoy de un tema que hay que tener mucho cuidado con los niños, con los adolescentes, los preadolescentes obviamente también. Las personas adultas, las personas mayores sí que las afecta porque es terrible. Y nos vamos a referir concretamente a la necesidad de que tengamos higiene postural, que cuidemos nuestro cuerpo. Es que no es por molestar, es que es necesario cuidar nuestro cuerpo porque de esa manera vamos a tener calidad de vida, vamos a tener mejor proyección en la vida, vamos a tener que, con los años, no vamos a sufrir tanto, nos vamos a enfermar menos. Es una buena inversión, una excelente inversión. Los adolescentes, ¿cómo ven televisión? Parecen resortes cuando están en el sofá, pues eso, bueno, parecen gaticos. Resulta que esas cosas no se deben hacer. Otras cosas que no se deben hacer, cuando se sienta la persona, regularmente se sienta en seco. Es algo así como si uno botara un objeto o lanzar el objeto. Así se sientan. No, porque el impacto lo van a sufrir las vértebras lumbares, la región posterior, superior a la cadera. Y ahí van a ver poquito a poco, desgastes, microdesgastes, que con el tiempo, sumados todos esos desgastes, vamos a tener problemas. Y miremos cómo son las personas que ya tienen precisamente grandes sufrimientos porque no tuvieron en cuenta estos detalles que hoy vamos a hablar, que es cuidarse la columna, cuidarla. De esa manera se hubieran evitado muchos sufrimientos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema para que todos ustedes, por favor, lo aprovechen al máximo en su beneficio, porque de eso es que se trata. Estos programas de divulgación es para ayudar a generar conciencia de preservación de la calidad de la vida. Es un tema muy bonito, sin lugar a dudas. Les habla Douglas Rocuzzi. Pues bien, consejos para una columna vertebral sana, saludable, en buen estado. Tengamos en cuenta que en el cuerpo, el daño de una parte, no importa cuál sea, puede afectar el todo. Y veámoslo con un ejemplo muy elemental. Por ejemplo, una persona se machaca un dedo o se golpea muy fuerte al llegar a subir el andén y se golpea contra el andén, puede quedar cojita y todo el cuerpo se resiente. Eso no es ningún misterio, sabemos que así son las cosas. Pues en el campo de la columna vertebral, el daño de una sola vértebra que se corrió para cualquier parte, para adelante, para atrás, a la derecha, a la izquierda, no importa para dónde se corra, genera invasión en el canal raquídeo, o sea, donde está la médula espinal. Puede ejercer presión sobre médula espinal, o sea, sobre parte del sistema nervioso central. Y hace un horror, porque imaginen que se corre la vértebra y toda la columna, sin excepción, toda se corre. Porque es que la columna corresponde a un principio universal que se conoce como efecto dominó. Se corre una vértebra y todas se corrieron. Ahora, si la vértebra se corre para este lado, entonces se viene para acá. Toda la columna, toda. Y no importa en qué sitio esté la vértebra que se corra. Puede ser cervical, puede ser torácica, la espalda, puede ser lumbar. En esos tres segmentos, en esas tres áreas, una vértebra se corre y desestabiliza todo. El problema es que regularmente esas cosas no duelen, sino que con el tiempo se van a ver los problemas. Y se van a ver los problemas porque resulta que cuando se corre la vértebra puede pinzar nervios, inclusive puede generar malformación en disco. Bueno, suceden cosas realmente terribles. Cuando hay un accidente y la vértebra se aplasta, esos son palabras mayores. Desde el punto de vista clínico es de una complejidad enorme. Entonces sí hay que cuidar la columna vertebral con sus componentes, que son las vértebras y los discos. Los discos se desgastan, eso sí, no hay que hacer. Los discos se desgastan. Ese es un fenómeno natural llamado artrosis, válido para todo el mundo. De tal manera que por esto pongámosle atención al tema, cuidemos nuestra columna. ¿Por qué razón?
por muchas, no solamente porque tenemos derecho a ser felices, es que somos los creadores de nuestra felicidad. Tenemos que preservar nuestra salud, nuestra integridad, todo, la integralidad de nuestro cuerpo, que es la parte espiritual, la parte mental, la parte biológica, la parte energética, todo lo tenemos que cuidar, porque esto es lo único que tenemos realmente nuestro y que nos da identidad en la vida. Pues bien, nadie está exento de problemas de columna, nadie. O dicho de otra manera, de una forma o de otra, como todos nacemos con la columna vertebral torcidita, eso se llama escoliosis congénita, entonces quiere decir que tenemos la columna vertebral emproblemada. Unos ya sufren, los demás ahí vienen en camino y también van vía al sufrimiento. Es una realidad, no es una mitología. Por prevención, revisemos nuestra columna, cuidemos la columna de nuestros hijos, mantengamos higiene postural. No realicemos fuerzas gigantes, porque eso no tiene sentido, porque es que dañamos la columna, podemos romper discos, nos pueden generar hernias, obviamente, en la columna, y se nos va a complicar la vida. Evitemos el sedentarismo. Ojo, a los que les gusta, por ejemplo, ir a gimnasio, por favor, no alcen pesos tan fuertes, tan grandotes. No. Seguro que no fuimos hechos para eso, no estamos diseñados para eso. Una persona que se dedica precisamente a alzar pesas puede desarrollar una gran musculatura, corpulencia, una gran fuerza, pero realmente no fuimos hechos para eso, sino que ya es cuestión cultural desarrollar ese tipo de físico. Pero aún así, quienes alzan pesas deben tener mucho cuidado, porque recuerden ustedes, en las Olimpiadas suceden accidentes precisamente en halterofilia. Recuerdo tanto un pesista, creo que era polaco, que alzó la pesa y se le fue de lado, hubo fractura ahí. Bueno, y otros pesistas terminan retirándose por las graves lesiones que precisamente se pueden presentar. Entonces, los desgastes son naturales con los años, todos nos desgastamos, se desgastan los motores de los jet, los motores de los transatlánticos, todo se desgasta, porque es una forma de la dinámica de la vida misma. Ahora bien, nosotros los humanos, con los años, perdemos fuerza, perdemos verticalidad, perdemos que entonces tenemos firmeza en nuestra posición vertical. Eso lo vamos perdiendo. Y hay personas que inclusive pueden desarrollar, por ejemplo, un arco hacia adelante en la columna vertebral, en la columna dorsal, y quedar así, de esta manera. Entonces, por favor, sí, cuidémonos. ¿Por qué? Porque con el tiempo también perdemos habilidades, no solo verticalidad, perdemos resistencia, elasticidad, velocidad. Uy, qué cantidad de cosas perdemos. Perdemos, por ejemplo, capacidad de reacción. Nos volvemos más lentos, pesados. Y también perdemos lucidez mental. Entonces, por favor, siendo este el panorama real que nos puede esperar en la vida con los años, creo que no es grato. Creo que de verdad vale la pena cuidar nuestra salud. Y los consejos que les estamos dando es precisamente en función de sembrar futuro. Sembrar futuro. Entonces, para tener salud, partamos de las siguientes bases. Conozcamos esto que es muy elemental, muy elemental. La columna vertebral está integrada precisamente por unos huesos llamados vértebras y por los discos que son de colágeno. Cuando los discos se desgastan se llama artrosis y los discos se desgastan por el roce natural a través de los años, con los micro desgastes que se van produciendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Pero como eso no duele al comienzo, entonces no nos percatamos del tema y no le tenemos cuidado. Los niños tienen 33 vértebras, en cambio, los adultos solamente tenemos 26 vértebras. Claro, porque es que a los niños no se les ha fusionado el sacro y no se les ha fusionado, ¿qué? El coxis. Entonces cada vértebra es individual. Pero ya con el correr del tiempo se van fusionando las vértebras del sacro y las vértebras del coxis. Entonces, decía alguien decía, y inclusive en la universidad, que el coxis no tiene ninguna funcionalidad.
No se le ve nada. ¿Cómo que no tiene ninguna funcionalidad? Si de ahí salen unos nervios, unos pares raquídeos, por favor. Claro que tiene funcionalidad. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con la parte genital. Y tiene mucho que ver con las piernas. Entonces, ojo, cuidado con esas apreciaciones. Todas las vértebras tienen nombre, pero nombre en el sentido que si es cervical, cuello, es con la letra C. Si es torácica, entonces la letra T. Y si es lumbar, pues con la letra L. Simplemente es, por ejemplo, L3, entonces se sabe que es lumbar 3. L4, lumbar 4, que hay donde está el ciático precisamente. ¿Y cuántos de ustedes estarán sufriendo del ciático o sufrieron del ciático? Bueno, las primeras vértebras vale la pena aclararlo en razón a que muy poco se encuentra en los textos. En los textos se encuentra especialmente las dos primeras, que es C1, C2, que es atlas y axis. Pero resulta que la C3 se llama rixi, que es una novedad el conocimiento de este nombre. Y la C7, la última de hacia abajo del cuello, C7, se le llama cervical prominente. Todos ustedes tóquense acá y van a ver que esto es como hinchadito, esto es como inflamadito, que no es inflamado, eso es sencillamente abultadito. Entonces, eso es porque la vértebra C7, o sea, la cervical prominente, es eso. Es que es gordita y por eso resalta respecto a las anteriores. Llegan personas preocupadas, doctor, es que tengo aquí una inflamación, es como un turupe, yo siento esto grande. Va uno a mirar y no, es lo normal. Claro que también hay personas que llegan con inflamación en ese segmento del cuerpo, eso también hay que tenerlo presente. Bueno, entonces de las vértebras, las más robustas, las más poderosas, son las lumbares, pero de por Dios no abusemos. Vuelve y juega porque es importante que ese concepto quede claro. Por ejemplo, sentarse uno así en seco, no se debe hacer. Uno tiene que cuidar la columna vertebral, se sienta moderado, suave, con seguridad que va a tener mejores años en salud, en calidad de vida en la columna. Y en la parte lumbar va a durar mucho más tiempo antes de que comience realmente a fusionarse esa parte, porque esa es una de las cosas prácticamente inevitables. Y es que la columna lumbar siempre es apegarse. Y eso trae unas consecuencias que muchas terminan en el quirófano. Entonces las vértebras lumbares son las más robustas, las más macizas, las más fuertes, porque cuando uno alza un peso, una carga, prácticamente la fuerza, los brazos vienen a ser como una especie de palanca, pero la fuerza real, esto soporta toda esa carga, es de las vértebras lumbares. Bueno, entonces ya saben, la columna vertebral, vértebras, disco, y tiene como función proteger la médula. Proteger la médula, que es la prolongación del cerebro. Y recordemos que un golpe en la columna, en la espalda, por ejemplo, en las lumbares, en la espalda, inclusive en las cervicales, un golpe un poco fuerte puede poner en altísimo riesgo el futuro de una persona. ¿Cuántas personas están paralíticas por haber recibido un tremendo golpe en la espalda, en la columna? Entonces, otras personas, por ejemplo, hay personas que han recibido balazos en la columna, y ahí sí, grave. Entonces, proteger la columna, pues, vale la pena. Entonces, por eso son los consejos que les estamos dando, que no son consejos, son sencillamente apreciaciones muy concretas, muy reales de la vida cotidiana. Porque si no nos cuidamos, ¿quién nos cuida? Hágame el favor. No solamente la columna protege la médula espinal, sino que también brinda soporte y flexibilidad al cuerpo. Cuando uno se mueve de esta manera o hacia adelante, como lo puede hacer con flexionar, por ejemplo, es gracias a esa biomecánica tan bonita entre disco, vértebra, los discos permiten precisamente ese movimiento. Y cuando los discos prácticamente se anulan porque se desgastaron, hay roce de vértebra y eso se traduce en una sola palabra, sufrimiento. Eso sí que duele bárbaramente. Bueno, imaginen ustedes las personas, por ejemplo, que realizan deportes extremos o los deportistas
que todos los días están intensamente entrenando, están en actividad, desgastan la columna. Y eso cuestión, ojo con eso. Bueno, la columna puede ejercer presión sobre nervios, o sea, sobre el sistema nervioso. Y eso va a producir muchas cosas. Puede producir bloqueos en órganos, por ejemplo, el corazón. Hablemos de eso. Si la columna vertebral pinza los nervios que manejan corazón, ya sabrán ustedes qué va a pasar. Eso es terrible. Si es sobre el riñón, entonces el pobre riñón va a sufrir bárbaramente. Ahora, si la presión es sobre el nervio óptico, entonces el problema visual de la persona va a ser evidente. Entonces, cuidémonos y pasemos ahora a la parte que tiene que ver con las emociones y las enfermedades y la salud, en su relación precisamente con este tema que estamos hablando de consejos para una columna vertebral saludable. Los buenos pensamientos generan buenas actitudes, trae una paz interior, armoniza las funciones del cuerpo a partir del cerebro. Pero los pensamientos, por ejemplo, terribles, emociones fuertes en el sentido de negativas, eso sí que pueden afectar el cuerpo. Inclusive he encontrado en varios textos que pueden afectar gravemente el ADN. Muchos de los comportamientos comunitarios en todo el mundo tienen mucho que ver con la historia de esos pueblos, que de una u otra manera se registra también, no solo en la parte cultural, en las tradiciones, no, también en la parte biológica, en el ADN. Bueno, hay personas, pero las hay, esto que les voy a contar no es exceso. Hay personas que se esfuerzan, que viven, pero es a toda hora con esa obsesión, yo me voy a enfermar. Yo me voy a enfermar, sí, siento que me voy a enfermar. Y dele con el cuentico, y con el cuentico. Y estas personas, sin lugar a dudas, con los años terminan enfermas. Como el caso de otras personas que tienen un comportamiento fatal terrible, un pensamiento fatal terrible, y dicen, yo me voy a morir. Y las hay, créanme, no les estoy exagerando, yo me voy a morir. Yo me voy a morir en 5 años. Oiga, esto sí es clínico, tiene que ir al psiquiatra. Es que me voy a morir, no, yo sé que me voy a morir. Bueno, resulta que de acuerdo a cómo pensamos, nuestro cuerpo actúa. Y muchas veces estas personas terminan precisamente muriendo jóvenes, muriendo antes de tiempo. Es una forma como de suicidio. Otras personas no pasó nada, siguió derecho. Bueno, no hubo un impacto muy fuerte de la parte emocional en las decisiones del mismo cuerpo, que el cuerpo tiene su sabiduría. Bien, pero tenemos que pensar en positivo. Eso sí, si sufrimos, la culpa es nuestra. Si somos felices, es el resultado de nuestros pensamientos, nuestras emociones positivas, nuestras actuaciones en función del bien de los demás. Porque nuestra razón de ser en este mundo es hacerle el bien a los demás, especialmente a las personas que sufren. Y tengan cuidado, porque las apariencias engañan. Hay personas que tienen su carrito, visten muy bien, y en la nevera no hay ni siquiera una bolsa de leche. Y les da una vergüenza infinita que los demás se enteren y sufren lo que ustedes no se imaginan y aguantan hambre y viven unas situaciones terribles, pero conservan ese estatus. Por favor. Conocí hace un tiempo a una odontóloga que precisamente me dio esa lección y yo se la agradezco, fue una lección maravillosa. Y todo lo que sea positivo, bienvenido. Pues esta odontóloga en su consultorio tenía especial atención preferente para los pacientes de la clase media que económicamente están muy mal. Bueno, vea que ese es un rango interesante que poco se tiene en cuenta. Pero sí, uno, digamos, como médico, como paramédico, uno dedicado a la salud, uno también debe tener corazoncito. Sin lugar a dudas debe tener corazoncito porque uno nunca sabe la sed con que otro bebe, el sufrimiento que tiene otra persona por el cual busca llegar a uno. Entonces también hay que tener corazoncito. Muchas veces ni siquiera es cuestión de plata. Muchas veces es una orientación, un consejo oportuno hecho con honestidad
con mucha diplomacia, y a la gente le cae eso de anillo, claro, eso era lo que estaba buscando. Ah, bueno, y así sucesivamente. Entonces revisemos nuestras emociones para ser personas muy coherentes en el entorno social. Sanemos nuestros odios, nuestros rencores, los odios, los rencores, las cadenas del pasado, todas las cosas que han pasado en lo anterior. No, liberémonos de eso. Quitémonos esas cargas de encima, porque necesitamos vivir con salud, vivir bien. Bueno, digamos, todos tenemos, digamos, lo que lamentar, que se nos murió la abuelita, el abuelito, que se nos murió mamá, papá, de pronto un hermano, una hermana. Pero es que esa es la dinámica de la vida. Así como ellos murieron, de pronto nosotros hubiéramos sido también los muertos antes, que todavía no nos ha llegado la hora. Pero entonces no nos quedemos anclados al pasado emocionalmente, de ninguna manera. Extraigamos experiencias de la vida para ser positivos, para ser personas muy afables, muy cordiales con nuestros semejantes y muy positivos. El resto, ¿qué va? El resto de eso, el mundo sigue adelante con uno o sin uno. Eso no hay nada que hacerle a eso. Pero sí es bonito sentirse uno útil a causa de darle la manita, el abrazo a las personas que de verdad lo necesitan. Hoy en día está haciendo carrera un pensamiento que es bastante tenaz, bastante bonito, pero hay gente que no le coge la dinámica. Y es que trabajemos, vivamos, sintamos, amemos con base en el presente, en el hoy y en el ahora. Porque resulta que el hoy, el presente y el ahora no va a durar gran cosa. Porque ya mañana es otro día. Ojalá mañana también amanezcamos con vida, llenos de optimismo y, ¿por qué no?, con proyectos y cosas. Lo concreto es que ahora estamos acá y estamos vivos, pues actuemos en función de eso y liberémonos de las cadenas de sufrimiento del pasado. El mejor consejo para una columna saludable es este: cuidémonos, no hagamos cosas que pongan en peligro nuestra integridad. Hay cosas que hacemos que son una barbaridad, pero una verdadera barbaridad. Y hay cosas que hacen los niños en su inocencia, los pequeñitos. Por ejemplo, los bebitos les encanta meter el dedito en el tomacorriente. Por ejemplo, los niños ya un poquito más grandes no miden las consecuencias de muchos de sus actos. Entonces, por ejemplo, si están levando cometa y se le enreda la cometa en un cable de energía, ellos no piensan que eso es un peligro, ¿no? Y se suben de alguna manera o con un palo o lo que sea, una varilla y ¡tum! Y de hecho, muchos niños han muerto electrocutados. Entonces, ser felices, tener calidad de vida, proyectarnos como Dios manda, es nuestra responsabilidad. No olviden que hay enfermedades muy graves que dependen del desorden de la columna porque no la cuidamos, porque no hemos tenido prevención. Simplemente enunciar así, las hernias de la columna que son, pues es eso. La fibromialgia, el Parkinson, trigémino, las artrosis, las lumbalgias, la osteoporosis, la osteoartritis degenerativa. Todo eso son enfermedades que de una manera u otra comprometen a la columna vertebral. No solamente es que tiene bajas las defensas o otras causas, no, la columna está presente ahí. Entonces, por favor, buen viento y buena mar. Hay que anular los dolores de espalda, pues hay que trabajar para anularlos. El vértigo, el ciático, todo eso hay que trabajarlo. Hay personas, me parece insólito, pero qué día me llegó al consultorio un señor que tenía, según él, tenía como unos 6 años, algo así, 6, 7 años, con un ciático. Esa pierna, qué dolor tan terrible. Y resulta que voy a mirar y la piernita así chiquitica, pequeñita, bien delgadita. ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, si es que yo no le tengo miedo a los médicos, yo no voy al médico, me iban a hacer cirugía, yo no volví nunca más. Y se les secó, mejor dicho, la pierna. ¿Qué tal eso? Como si tuviera parálisis infantil. La prostatitis tiene que ver también con la columna vertebral, la parálisis facial. Todo eso lo arreglamos en Bon Natura. Todo eso lo trabajamos con amor, con mucho conocimiento de causa, sin dolor, sin cirugía. ¿Qué más quieren? Sin fármacos. Entonces, bienvenidos
a la nueva dimensión de la salud alternativa, que es así. En el consultorio nadie que si se quita algo, se quita el saco, no más. Pero ya las cosas han cambiado poderosamente. Bien, hemos llegado al final de este programa sobre consejos para una columna vertebral saludable, porque ella incide que pues, en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Y no olviden que tenemos juventud y proyección si cuidamos la columna. Si no la cuidamos, podemos envejecer antes de tiempo. Bien, les habló Douglas Rockutz. Nuestro móvil 314-370-5005. Y en pantalla están nuestros datos, estamos en las redes sociales y estamos también en Hogar TV Channel. Así que un abrazo para todos ustedes y que sean felices. Por favor, cuiden la columna.